Bueno, nada, bienvenidos a todos entonces a este live de hoy domingo eh, con la compañía de nuestro maestro Shani Shaktiananda. Y bueno, hoy el live sorpresa, muy interesante, sobre los alienígenas, maestro. Les comentaba yo hace ratito que en estos días he leído por casualidad de algunas noticias sobre avistamientos y cosas que se han visto en el cielo, muy frecuentes. Y bueno, nada, creo que a muchas personas les da curiosidad saber si existen los alienígenas. Sí, gracias por el like. Fíjate, Bárbara, que este no es un tema nuevo, tú lo sabes como discípula. No es un tema nuevo, pero tal vez a muchas personas les puede extrañar que hace un tal maestro espiritual hablando de alienígenas. Porque inclusive muchas personas dentro del ámbito religioso o espiritual pueden desestimar el tema de los alienígenas. Pueden simplemente decir que es mentira, decir que, yo qué sé, uno ha escuchado tantas cosas en los predios religiosos o espirituales comunes, y a lo mejor muchas personas que creen que van a venir acá, van a escucharme y van a echar por tierra el tema de los alienígenas. Y en realidad no. Pero suponiendo que no crean que voy a echar el tema por tierra de los alienígenas, se pueden preguntar qué va a ser un maestro espiritual hablando de eso, qué tiene que ver, está bien de energía, está bien de Dios, está bien de esas cosas, pero qué tiene que ver. Y tiene que ver mucho, ¿ok? Hace unos cuantos días una persona seguidora me preguntó sobre los alienígenas. En realidad fueron dos personas. Por ahí viene la necesidad del live también. Y yo dije, nada, más allá de explicar cosas que a lo mejor no van a satisfacer, porque las explicaciones que puedo dar por texto son cortas, vamos a hacer un live, vamos a ver qué puede suceder con esto de los alienígenas, ¿no? Si quieres, comienzo a hablar un poquito y me interrumpen cuando crean necesario. Sí, maestro. Una de las primeras cosas que siempre se dice, porque sí, pues, es el hecho de la posibilidad o no de existencia de vida alienígena, de vida extraterrestre. Y es un tema muy discutido. Lo más, digamos que, lo más aceptado, si se quiere, son unos cálculos, no recuerdo ahorita la referencia, creo que Carl Sagan estuvo en ese cálculo con otro astrofísico, no recuerdo el nombre, de una fórmula muy famosa, de una fórmula matemática, una fórmula en realidad probabilística, donde tomando las dimensiones del universo, la posibilidad de sistemas planetarios, todo, la posibilidad de que existieran otras vidas más evolucionadas que las que existen aquí en el planeta Tierra, la posibilidad era muy alta, pero extremadamente alta. ¿Okay? Pero no sale del tema de las posibilidades o de las probabilidades. No hay mucho más que hacer. ¿Ok? Pero científicamente, digamos que probabilísticamente es una certeza. Estoy usando un juego de palabras raro. Probabilísticamente es una certeza. Por el simple hecho de la inmensidad del universo. A pesar de que yo puedo ser de alguna manera, o fui de alguna manera, un hombre mucho de números, las cantidades que se manejan a nivel de nuestro universo conocido, nuestro universo global conocido, a nivel de sistema planetario, de estrellas, o sea, son cifras que ni siquiera vale la pena repetir, porque es que ninguna mente humana se puede imaginar esas cifras. Son tan, pero tan grandes que uno simplemente se queda en wow. Pero la magnitud uno no la sabe ponderar. ¿Okay? Entonces, y es también un tema de egocentrismo. Pensar que no hay más nadie, no existe inteligente en este universo imponderable,
es algo egocéntrico, ¿no? Pensar que la Tierra puede tener la existencia de los únicos seres inteligentes, entre comillas. Solo nosotros, ¿no? Exacto. Inteligentes, entre comillas, es muy egocéntrico. ¿Ok? Y si llevamos eso un poquito a la parte filosófica concerniente a Dios, mira, pensar que Dios creó solo a la raza humana como la preferida, es decir, que eso me debería, viendo la raza humana como estamos ahora, eso me quisiera decir que Dios comete errores complicados. ¿Okay? Claro. Porque la raza humana no es como que la mejor raza que pueda existir, así como ideal de raza civilizada, no necesariamente. Entonces, por todas las aristas, probabilísticamente, desde la lógica, desde la parte filosófica, no tiene sentido que la raza humana sea la única civilización inteligente que tengamos. Fíjate que este tema toma auge, o la gente cree que toma auge, alrededor de los años 20, del siglo pasado, del siglo XX, mediados del siglo XX más o menos, con un incidente famoso de Roswell, Nuevo México, que se estrelló un platillo, y parece que de allí viene el auge de ese, parece que eso fue la primera vez que visitaron el planeta Tierra los extraterrestres, o por lo menos que se viera, ¿no? Pero si uno empieza a hacer cosas muy antiguas, que extraterrestres. Ese es mi perro. Si uno empieza a revisar cosas antiguas, los estudiosos que tratan eso, hay alusiones de cosas que no parecen terrenales, inclusive en pinturas. Estoy hablando de la antigüedad, donde no había cámara fotográfica ni nada de eso. En pinturas hay referencias de cosas, objetos voladores, que como objetos voladores como tal, se le asigna cierto grado de inteligencia. Por lo tanto, deben ser objetos voladores tripulados. Pero si uno se empieza a analizar también, todas esas alusiones, por lo menos la que yo he podido ver, tienen una connotación religiosa, para no decir espiritual, todas. ¿Okay? Que en algunos petroglifos, en algunas cavernas de quién sabe cuántos siglos atrás se encontraron también formas humanoides que diferían bastante a cómo se dibujaban, esquematizaban los humanos, los prehomínidos, los homínidos, no sé, en ese entonces. Lo que lo hace como dibujar seres diferentes, seres que no necesariamente son de la Tierra, pero estén en el ámbito religioso o espiritual, deben llamar la atención. Uno de los libros mucho más antiguos, el mismo Mahabharata o los libros védicos, describen luchas con cosas que volaban en el cielo. Claro, todo eso envuelto dentro de una metáfora, mitología, se puede quedar en mitología. Pero es que cosas así se repiten en diferentes culturas, inclusive las mitologías son fenómenos culturales que cuando se ven reflejados en diferentes culturas, tú dices, espérate, ¿esto es mitología o puede ser verdad? ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que se vean reflejados en el ámbito religioso debe llamarnos a una primera reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Pongo pausa. Cuando las personas comunes de hoy en día se interesan por el hecho alienígena, por supuesto está el grupo de personas que no creen nada, el grupo de personas que dicen que es posible, que probablemente no, y el grupo de personas que dicen que absolutamente sí, y el grupo de personas que decimos
Cuidado. ¿Por qué? Hay un grupo de personas que mientras no lo puedan demostrar y no lo puedan replicar científicamente, no existe nada. Si fue solo un avistamiento, que no hay pruebas irrefutables y que no hay testigos confiables, no uno, sino muchos, simplemente no existe nada. Vamos a descartar por un momento esa persona, porque por lógica debería existir algo. Hay personas que dicen que a lo mejor sí. Y sí, a lo mejor sí, pero tal vez no. ¿Por qué? Porque cuando se habla de alienígenas, generalmente no se habla de contactos entre una alienígena y un ser humano. ¿Okay? Lo que se habla son de avistamientos, de cosas que no tienen explicación. Y científicamente hay que avalar la parte científica. Muchos de esos avistamientos sí tienen explicación. Que la persona no la tenga es otra cosa. Pero esos avistamientos sí tienen explicación. Fenómenos meteorológicos, meteoritos, aviones espías, lo que tú quieras, pero sí tienen explicación. Pero hay una fracción muy pequeña, y los estudiosos dicen que a lo mejor es un 3, un 2%, algunos dicen que hasta un 1%, de esos avistamientos que no tienen explicación. No se dice que sean alienígenas, se dicen que no tienen explicación. O sea que dentro de ese 3% pueden haber cosas que tienen explicación, pero que todavía no se sabe, y pueden haber cosas que efectivamente sean alienígenas. Eso es tal vez para mí, la idea más correcta, de no sesgarnos a que eso no existe, pero tampoco irnos hacia el punto de que ves algo en el cielo, un alienígena. ¿Okay? Es un punto medio interesante. Pero ese punto medio también yo lo llevo a otro aspecto que dice, sí existen, pero cuidado. Y voy a tratar de explicar por qué. Porque en esa posible existencia, que para mí es real, es obvia, en esa posible existencia se tejen muchas fantasías. Cuando algo es real y se le llena de imaginación, esto pierde su veracidad. ¿Ok? Y ese es el punto para mí, donde todo hecho extraterrestre, donde todo hecho alienígena, se echa por tierra. Porque algo que de verdad es cierto, cuando empezamos a fantasear con ello, lo perdemos. Porque es muy fácil que caiga ante crítica, ante ataque. El hecho no es el falso. Las imaginaciones, lo que la gente se imagina es lo falso. Maestro, eso se puede asociar a las personas que dicen que son abducidas de alguna manera y lograron ver estos seres y también supuestamente tienen las mismas experiencias, ¿no? En esos momentos. Sí, totalmente. Entre otras cosas. Estamos hablando de personas abducidas. Hay que le pregunten a un psicólogo. ¿Okay? Hay muchas frustraciones y muchas fantasías que es muy fácil trasladarla a un ambiente imaginario de ser abducido a un platillo volador. Se llega, y que me perdonen, es una opinión muy personal, se llega hasta la idea complicada de que los extraterrestres abducen a alguien para fecundarlo, porque ellos ya están perdiendo su raza. Dios santo. Unos seres que quién sabe cómo, sí sabemos, pero no lo vamos a decir, han llegado a este planeta con una tecnología y una capacidad tal, van a estar buscando fecundar a seres humanos. Unos seres que
habrán superado a la evolución actual humana en cientos de miles de millones de años, van a buscar fecundar para echar hacia atrás toda la evolución que tienen. Entonces, el tema de ser abducidos, el tema inclusive de ser violados, eso meritaría un análisis psicológico de la persona. No quiero decir que sean enfermas, pero sí que meritaría un análisis psicológico de las personas. A lo mejor y sí, no lo sé, solo que me parece extraño. ¿Ok? Entonces, el hecho de los mismos avistamientos, el hecho de decir que a lo mejor yo hablé con un extraterrestre. Wow. Hay que ser bien egocéntrico para pensar que un extraterrestre va a venir a hablar con cualquier ser humano. Es que yo no soy cualquier ser humano. Hay que ser bien egocéntrico para no sentirse cualquier ser humano. ¿Ok? Entonces, claro que se pueden dar avistamientos. El otro día yo sacaba un símil, ¿verdad? Si tú estás en la calle y tú ves un carro de un embajador y por el embajador viste por la ventanilla del carro viste al embajador. Tú vas a decir, vi al embajador, quiso hablar conmigo. No, pudo haber sido puede haber sido un encuentro entre comillas, Casual. puede haber sido un avistamiento, casualidad, ¿ok? Pero casualidad, no es que tú lo viste, no es que venía a hablar contigo, ¿ok? No quiero decir que no hable con la gente, pero no quiero decir que no hable con algunas personas, pero que cualquier persona sienta o que recibió un mensaje de un alienígena, o que le dijeron algo, o que lo vio, o que lo visitó en su cuarto, puede ser, no digo que lo sea, toda esa maraña de imaginación que empieza a envolver al hecho real de los alienígenas y le hace perder la credibilidad. ¿Ok? Ese es el punto importante. Hay algunos pensadores también que dicen, pensadores no sé si decirle pensadores, por lo menos si pensáramos un poquito más nos lo dijeron, que los extraterrestres vienen a robarnos tecnología. Dios santo. O a lo mejor a darnos tecnología, porque se apuren. ¿Ok? Y si vienen a darnos la tecnología, están muy mal. Porque estamos de mal en peor y no salimos de los problemas. Entonces, eso también es parte de esos mitos que encierran y que desvirtúan la realidad alienígena. ¿Cuál es la realidad alienígena? Llevemos a lo que yo estaba diciendo al principio. A la aparición, la contextualización de esas apariciones dentro de escenarios espirituales o dentro de escenarios religiosos. Voy a empezar a plantear algo importante, si me permite. Por definición, los que de alguna manera creen en alienígenas, plantean que los alienígenas son más evolucionados que los seres del planeta Tierra. Digamos que es lógico pensarlo. Porque si nosotros no hemos llegado ni siquiera a Marte, digo vivito y coleando, no hablo por sondas, nuestra evolución tecnológica no es tan importante. Pero ¿acaso los alienígenas, o mejor dicho, acaso en el universo, la evolución de una raza, la evolución de una especie se mide en tecnología? La respuesta obvia es no. Porque basta ver cómo va la civilización humana con tanta tecnología y digamos el grado de bienestar que tiene. Digamos que basta ver la evolución de la tecnología y los males que tenemos que la tecnología no puede remediar. ¿Okay? Hay un gran movimiento a nivel mundial que es volver a lo simple, porque se asume que tenemos mayor bienestar. Entonces, no suena lógico que
Asumamos de forma muy simplista que la evolución en el universo es tecnología. Categóricamente no lo es. Cuando uno empieza a entender la integralidad de nuestro ser, de lo que somos nosotros, por supuesto que la tecnología es importantísima. Gracias a la tecnología estamos conectados. Tú estás en Portugal, yo estoy en Venezuela, quién sabe dónde están los que nos están viendo. Por supuesto que la tecnología es importante, pero si lo observamos desde lo que nosotros somos, la tecnología ocupa una muy pequeña parte de lo que nosotros somos. Importante, sí, pero muy pequeña parte. Si nosotros como seres vamos a evolucionar, no nos vamos a enfocar en una pequeña parte. Si una persona quiere ser bonita, no se va a enfocar en pintarse esta uña, dejando todo lo demás descuidado. No. La evolución, por lo tanto, obviamente no puede ser de un aspecto tan pequeño, pero importante, como es la tecnología. La evolución tiene que ser de nuestro ser integral. Y la parte más grande de nuestro ser integral es la parte espiritual. Aunque no lo acepten los científicos, lo siento, yo soy tecnólogo también. La evolución de toda raza en el universo es una evolución espiritual. ¿Qué sucede? Tendríamos, Bárbara, y no me atrevo a hacerlo acá, que hablar sobre los conceptos de qué significa ser espiritual, lo que no. Si asumimos correctamente, si me permiten decirlo, que la evolución nuestra es una evolución espiritual y casualmente las alusiones de alienígenas han estado circunscritas a eventos, a pinturas, a relatos de corte espiritual y de corte religioso, pues eureka. Asumiendo que la visita de los alienígenas a la Tierra va muchísimo más allá que el evento Roswell, asumiendo que eso va mucho más allá, entonces es obvio que hemos sido visitados desde que la humanidad es humanidad. Hemos sido visitados, hemos sido, prefiero yo decir la palabra, acompañados desde siempre. Por eso a lo largo de la historia hay alusiones muy concretas. Pero acompañamiento, ¿para qué? Para nuestra evolución. Uno de los adjetivos, de los nombres que le solemos dar muchas veces a ese cúmulo de seres no terrenos, o no terrenos es la palabra correcta, que nos han acompañado, es la de hermanos mayores. ¿Por qué hermanos mayores? Porque un buen hermano mayor ha vivido más que sus hermanos menores y por lo tanto busca acompañarlos para que esa maduración se le haga más fácil. El hermano mayor te puede decir qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo, por qué no hacerlo. Ese es un hermano mayor. Es como una guía. Es una guía. Y entonces, si esos seres existen y nos están acompañando, no es descabellado que lo consideremos hermanos mayores. ¿Hermanos mayores en qué? En el avance tecnológico. Estoy diciendo que hace siglos, donde la tecnología no existía, estaban también ellos. O por lo menos tenemos esa referencia de que ellos estaban acompañando también a la raza humana. Por lo tanto, no es tecnología. El acompañamiento no es tecnológico. El acompañamiento, ¿cómo es? Dentro del ámbito espiritual. Porque si la evolución es espiritual y ellos están haciendo un bonito trabajo para ayudar a la raza humana a evolucionar, pues obviamente el acompañamiento tiene que venir asignado por allí, no por tecnología. ¿Okay? Entonces, aquí llegamos, si me permiten, a una conclusión importante.
a los alienígenas, a los seres extraterrenos, como aquellos seres que sí han acompañado a la raza humana, en realidad muchas razas en todo el universo, a la raza humana para llevarlos de alguna manera, para darles las indicaciones de cómo evolucionar. ¿Sí? De hecho, muchas personas dicen, pero ¿por qué no se aparecen? ¿A quién se le van a aparecer? A alguien que cree que ellos están para darle tecnología. Ellos tienen que establecer contacto con mucha seguridad con personas que están ganadas a la evolución espiritual. ¿Sí? No tiene sentido. Perdónenme la comparación sin subestimar a ninguna profesión. No tiene sentido que venga un ingeniero automotriz alemán y vaya a querer hablar con el señor del kiosco de la esquina. No estoy diciendo que el señor del kiosco de la esquina sea menor que el alemán. No. Estoy diciendo que los niveles del discurso, los intereses son diferentes. Son diferentes. Si hay una gran parte de la población mundial que está esperando que los extraterrestres le dan tecnología y ellos vienen a tratar de guiar la espiritualidad, pues es lógico que no se les parezca. Y es lógico que no bajen, como dicen por ahí. Es lógico que no se manipule. Si no nos van a entender. Claro. Si no nos van a entender. ¿Sí? Entonces, realmente esa es la visión a lo mejor más correcta, pongo lo mejor para no crear tanto rechazo a este lado. Tanta desilusión. Sí, a lo mejor esa es la visión correcta y lo que de alguna manera explicaría todos los eventos que han estado circunscritos, donde se han circunscrito las apariciones o las manifestaciones alienígenas. Están aquí para nuestra evolución espiritual. ¿Ok? Nos están ayudando. ¿A quién? A quien de verdad se compromete con su evolución espiritual. El tema que no quiero tocar es eso. Hay muchas personas que están jurando que están siendo espirituales y habría que a lo mejor ajustar la definición. A lo mejor las personas tienen que abordar otras áreas para de verdad enmarcarse dentro de grupos de personas a nivel mundial que está creciendo espiritualmente. ¿Okay? Hasta aquí lo quiero dejar para ver si hay más preguntas o lo que quieran. Sí, maestro. Bueno, yo por aquí hace ratito vi una pregunta interesante, ¿no? Y en función a lo que usted ha dicho, pues entonces la pregunta, no recuerdo quién la hizo, dice algo así como que entonces, ¿cómo se vería físicamente un alienígena? Okay. Fíjense que al final utilicé un término nuevo, que es extraterreno. Alienígena, la definición en alienígena es de un ser que no vive o que no nació aquí en el planeta Tierra. Ok, eso por definición es alienígena. ¿Quién dice que un alienígena debe tener forma física? Porque no es un ente, porque no puede ser un ente que no esté circunscrito en nuestro planeta Tierra, sino en otro plano diferente donde la materia no existe. ¿Ok? Puede haber alienígenas, hay alienígenas, que por supuesto sí tienen forma física. Hay otros que definitivamente trabajan en un plano de conciencia donde la materia física no es indispensable. Entonces, para agrupar esos dos términos, es que yo saco el término de extraterrenos. Extraterreno quiere decir que no es de la Tierra, pero tampoco es del plano terrenal necesariamente. ¿Okay? Entonces, hay un grupo de alienígenas totalmente que no tienen materia física. Eso no quiere decir que no interactúen con los demás. Ojalá se metan algún día en escuela para el alma. Para que vean que no hay un solo plano de conciencia ni un plano de existencia terrenal. Hay otros planos de conciencia
de los cuales nosotros también tenemos acceso, pero no tenemos conciencia. ¿Okay? No nos percatamos de que eso es así. Entonces, hay ese grupo donde preguntar qué forma tiene no tiene sentido, porque simplemente no tiene forma. Pero hay también otra forma. Hay alienígenas con materia, sí. ¿Okay? Si hay miles de millones de trillones de sistemas solares, caracterizar una sola forma física como la única existente en todo el universo también es poco fiable. ¿Okay? Hay toda una cultura que no es descabellada, que tiene su basamento real de alienígenas. ¿Okay? Hay algunos que han entrado en contacto con, a lo largo de todo, no estoy hablando de las últimas décadas, en muchos siglos, que son los que hoy en día se conocen como los nórdicos. Se conoce como, estoy simplemente repitiendo lo que la creencia popular apunta, ¿no? Que son, sí, alienígenas con forma antropomórfica. Antropomórfica quiere decir que se parecen mucho a un ser humano. ¿Ok? Con diferencias de altitud, de altura, perdón, de longitud de los brazos, de color de piel, color de cabello. Uno lo idealiza como un nórdico, como un sueco, como un holandés, pero bueno, simplemente porque se le parece. ¿Okay? Altos, ojos azules, pelo amarillo y blanquitos, blanquitos, blanquitos. Es simplemente una visualización para dar idea de lo que pueden parecer. Hay otros complicados, digo complicados de interpretación, que se conocen como los reptilianos. Aquí tengo que hacer una acotación: los reptilianos no son una raza física. Los reptilianos es un apodo de una conciencia. ¿Ok? No lo voy a poder explicar más. Cuando se habla de reptiliano, la gente también fantasea que son seres con la piel con escamas, con los ojos así verticales, con forma de lagartija, con cola. No. Esa es la metáfora. No es que existen en sí. Ustedes pueden ver a otro tipo de alienígena y ser reptiliano. ¿Ok? Es como, no sé, es como decir español. Bueno, español por el idioma. Una persona puede hablar castellano, puede hablar español y ser de cualquier forma física. ¿Ok? Pero hay otros que sí se han tenido muchas más cercanías, que son los bien llamados grises. La fotico del post hace un esbozo muy general, eso es un dibujo, de lo que se conocen como los grises, que son cabezones, con los ojos grandes almendrados, boca chiquita, muy delgado, tan delgado que la cabeza parece grande, con los dedos largos, estatura bajita, 1,40, Son bajitos. 1,50. Sí, 1,40, 1,50, 1,30. Y sí. Esos son los que más referencias cercanas, aunque no se acepte científicamente, referencias cercanas han tenido con la humanidad. Porque de alguna manera son los que han estado más, voy a decirlo correctamente, pendientes de la evolución espiritual del ser humano. Los grises. ¿Okay? Que se le dice grises porque se le dice grises. Se le dice grises porque se dice que en algunos avistamientos ese era el tono de lo que parecería ser la piel. Un tono grisáceo. En realidad ya no son grises. ¿Ok? Hay diferentes tipos de grises. Hay grises que no son tan chiquitos, que son más altos. ¿Okay? Hay diferentes. Entonces, los grises nórdicos, reptilianos, hay otros que se le dicen básicamente, no sé por qué se le dice, pero se le dice sirianos, ¿ok? Que vienen de la estrella sirio. Hay toda una gama de nombres asociados a características que se le dan a los alienígenas. Perdón, a los extraterrenos con materia. ¿Ok? ¿Son todas ciertas? Sí, no hay problema. No hay problema.
de extrañarse que haya uno que parezca sueco o finlandés. No me extraña que haya uno que se pueda ver que sea cabezoncito chiquito y gris por el traje que tiene, no por la piel. No me extraña uno que tenga las facciones más tiro cocodrilo. Perdón, me parece que estoy jugando, pero lo que quiero decir es que no importa. No importa. Hay unos que pueden parecer muy humanos. Hay algunos que ustedes lo ven, ustedes lo tienen delante de sus ojos y no se dan cuenta. Sí. ¿Ok? Entonces, a la hora de la verdad no importa. ¿Qué es lo que debería importar? La razón por la que ellos tratan de contactar a la raza humana. Para ayudarles en su evolución espiritual. Esa es la única razón. Cuando empecemos con un número suficiente de seres en algunos estratos de importancia a nivel mundial, empiecen a entender que más allá de las posiciones materiales, más allá de los avances tecnológicos, más allá de lo que sea, está la evolución espiritual, con mucha seguridad ellos sí pueden llegar inclusive a institucionalizarse aquí en la Tierra. Mientras tanto, están dejando que algunos hagan su trabajo muy particular, muy bien chiquito, hasta que se consiga una masa crítica para ellos, de alguna manera, ser aceptados sin ser tergiversados. Porque ante la tergiversación, mira, si yo voy a ir a la casa de alguien y ese alguien tiene una idea errada de mí, yo prefiero no ir. Yo prefiero no tocarle la puerta. Es así de sencillo. ¿Ok? Eso no me hace malo. ¿Para qué voy a ir? Si lo que tiene es una idea errónea mía. Entonces, ellos simplemente esperan que haya un consenso suficiente en estratos de poder que establezca que la evolución espiritual es lo más importante. Que esa es la Esa verdadera evolución. es la verdadera evolución. Exacto. Así mismo. Bueno, aquí Thais tiene, creo que es una pregunta, dice maestro, ¿y lo opuesto también existe? Es decir, una raza que le interesaría que la raza humana no evolucionara espiritualmente. No. La raza humana se encarga de ella misma de eso, de no evolucionar. Nosotros La raza humana mismos nadie nos ponemos la piedrita detrás acá, maestro, nosotros. sí. O sea, si te vas a empujar a alguien que vive en el suelo cayéndose. No tiene sentido. ¿Ok? La evolución espiritual es suficientemente difícil como para que alguien se moleste en torpedearla. Las probabilidades de ocurrencia son muy pocas. Lo que se necesita es ayuda. Ciertamente. No fantaseen con eso, de que hay raza que quiera ir en contra de la humanidad. No, eso no existe. Bueno, aquí Ande tiene otra también interesante. Dice, maestro, ¿es posible que muchos personajes espirituales históricos puedan haber sido alienígenas? Sí, sí. Y más allá de ser alienígena, que no importaría. Tienen esencia alienígena y tuvieron contacto con alienígenas. Por supuesto que sí. El mismo profeta Elías en la Biblia, los carros de fuego, los ángeles. Si abrimos un poquito el entendimiento, allá hay presencia alienígena, obviamente. Y así unas cuantas más que están en nuestra Santa Biblia. ¿Ok? Solo que hay que abrir un poquito, hay que abrir un poquito las gringolas para definitivamente ver qué es lo que son. ¿Ok? Sí, totalmente. Que hayan sido o que hayan tenido mucho contacto. Fíjense que cuando hablamos también de esencias alienígenas, que la gente dice, esta persona es un alienígena. Para tener esencia alienígena no tuviste que haber nacido en otro planeta. Tú puedes haber nacido en este planeta y muchas de las encarnaciones previas de tu alma fueron en otros planetas. Eso a nivel álmico te hace alienígena.
aunque tengas una biología humana. ¿Ok? Por eso, tú puedes tener muchas de las personalidades espirituales con toda seguridad, no lo voy a afirmar nuevamente para no entrar en polémica, por supuesto que han tenido vidas previas, muchísimas vidas previas en otros planetas. El tema es cuando las personas, cuando uno habla de reencarnar, también las personas con su gringola no ven, o mejor dicho, creen que el único planeta donde se puede reencarnar es en la Tierra. Craso error. No. La Tierra es muy chiquita para las toneladas de millones y trillones de almas que existen. ¿Ok? Por eso es que existen otros planetas también, donde la evolución está asignada como la evolución que el alma necesita. Y el alma necesita evolución espiritual. ¿Ok? Gracias, maestro. Bueno, aquí Isadora comenta, en encuentros cercanos del tercer tipo, al final hacen alusión a que los alienígenas se comunican por vibración. ¿Eso puede ser cierto? Sí. Se comunicaban, creo que era por música, por tonos. En realidad no son tonos, son frecuencias. Y ustedes tienen la enseñanza, Isadora. No son frecuencias sonoras, son frecuencias álmicas. Cuando uno ve un sonido, ¿ok? Mejor dicho, cuando uno ve una vibración, esa vibración puede trascender hasta planos álmicos. Cuando estamos hablando de una frecuencia o una longitud de onda o una vibración álmica, simplemente se escapa al oído. Ya por eso la comunicación nunca es mental. Tu alma vibra, el alma de ellos vibra, y si tú llegas a vibrar a la frecuencia de ellos, se da la comunicación. Pero una señal, un tono, una vibración, los músicos lo saben, se pueden bajar de octavas. Es como una nota muy aguda, inclusive que el oído muchas veces no lo puede escuchar, tú lo vas bajando de octava, no pierde la vibración como tal, no pierde la información, pero se hace mucho más grave, se hace mucho más aguda. En nuestro caso se hace mucho más audible. En esa película lo que ocurría, ¿okay? Que es bien bonita esa película, por cierto. En esa película lo que ocurría es que la única forma que tenemos en este plano terrenal o en esta conciencia humana es la vibración sonora. Como somos tan mentales, la única forma de comunicarnos por vibración son cosas que podamos escuchar. Si esos mismos tonos, tú los subes muchísimas octavas, llegamos a una vibración de alma. Eso es la parte de comunicación básica. ¿Qué tiene de maravilloso la vibración de alma? La comunicación a nivel de vibración de alma, que no depende del sistema vocal que tú tengas, de que si produce sonidos, de qué sonido, que no depende. No depende, Isadora, del idioma en que hables. Imagínate si los extraterrestres estuvieran limitados porque si hablan inglés, español o portugués. Dios santo. ¿Okay? No dependen del sistema fonético que tú tengas, quiero decir, las cuerdas vocales o sistema de voz que tú tengas. No depende ni siquiera si eres mudo. No depende del idioma que hables o que entiendas. Porque todo eso que yo estoy diciendo se describe en función de frecuencias audibles. Y ellos trascienden a las frecuencias audibles. Cuando se habla de alma a alma, no hay limitaciones prácticamente. Y por ahí es que ellos se comunican. Maestro, podría decirse que son frecuencias que se perciben, que no se perciben con nuestros sentidos, que van más allá del cuerpo físico. Total. Y eso implica otro problema grave. Una persona de verdad puede llegar a sentir la presencia o la comunicación con un ser no terreno, con un ser extraterreno. Y mientras le va bajando
una octava, muchas octavas, para hacerlo, inclusive ni siquiera sonido, sino pensamiento. El pensamiento es el mismo sonido, pero octava más arriba. Las energías son el mismo pensamiento, pero las emociones son el mismo pensamiento, pero octava más arriba. La energía es el mismo sentimiento, pero octava más arriba. El alma son las mismas energías, pero octava más arriba. Entonces, cuando le vas bajando, ¿ok?, esa frecuencia, la información se pierde y se tergiversa. Y por eso las personas pueden estar escuchando mensajes extraterrenos y lo que ellos interpretan puede ser cualquier cosa teñida de sus propios miedos, de sus propios deseos, de sus propias expectativas, teñidas mucho de ellas mismas. Porque la información se perdió. La única posible comunicación es que tú no tengas que bajarlo a tu humanidad. Claro. Pero que tú lo puedes escuchar desde arriba. Voy a poner el ejemplo, Bárbara, si me permite. Es como una foto de alta calidad que le tienes que bajar el tamaño y la tienes que pixelar. La foto puede tener píxeles tan grandes que simplemente la imagen la adivinas. Esto parece un árbol. Esto parece un píxel grande azul. Esto parece el cielo. Es exactamente lo mismo. Tienes que bajar tanto la resolución del mensaje, la vibración del mensaje, que cuando lo llegas a audible o cuando lo llegas a pensamiento, no te queda otra que inventarte el mensaje. No te queda otra. Recuérdense siempre la foto pixelada, que es el mejor Sí, mejor ejemplo. el mejor ejemplo, ¿verdad que sí? Es más fácil. Bueno, aquí seguimos con las preguntas. Carmen dice, Namaste, un extraterreno sin duda no se encontraría con cualquier líder. Es famoso la anécdota de Papa Juan Pablo II. No, Juan Pablo Juan 23. es Juan 23. Juan 23 y sus encuentros con extraterrestres. Juan 23 es el Papa Bueno, que lo llamaban. 23, exacto. Y hubo en su residencia de Castel Gandolfo un encuentro que su camarlengo, la persona que lo acompañaba, tomó nota. Porque una personalidad como los papas tiene vamos a decir, un secretario que anota cada paso que da, cada cosa que dice, cada cosa que hace, cada cosa que le pasa. Porque son vidas de personas importantísimas, de referentes en la humanidad y referentes en la historia, y no se le puede perder pista en absoluto de lo que se hace. Y muchos años después del fallecido el mismo Papa Juan XXIII, salió ese momento, ese día en la bitácora del Papa. Y bueno, no vamos a contar la historia, pero fue algo bien interesante. A lo mejor otro live le contamos. A lo mejor la ponemos, vamos a buscarla, Bárbara. Sí. Y ponemos la historia ahí en YouTube en Bruselas. No sé, suena raro Bruselas por estos temas, pero seguro interesa. Claro que sí, son interesantes. Bueno, aquí Patrick dice, ¿y cuál es la conexión entre las religiones y los seres extraterrenos? Una religión verdadera viene a cambiar las conductas de las personas para que evolucionen en espíritu. Obviamente es lo mismo que quieren hacer ellos. Una religión no es más que la operacionalización de las conductas espirituales para que un ser humano las entienda. Eso es una religión. ¿Okay? Cuando hablamos de la parte espiritual puede ser bien abstracta. ¿Okay? Pero cuando esos conceptos abstractos lo tienes que convertir en conductas, porque las conductas son lo que te hacen espirituales, no los conceptos. Cuando esa espiritualidad tiene que transformarse en conducta, es donde nace la religión. Una religión es la práctica de la espiritualidad. ¿Okay?
Por eso es tonto decirse religioso sin tener conocimientos espirituales. Y por eso no es muy productivo decirse espiritual sin tener práctica religiosa. Hay que tener los dos. Entonces, ellos están involucrados ahí también. Una persona espiritual, muchas de las personas no entienden todavía, a pesar de que me siguen y a pesar de que yo lo he dicho hasta la saciedad, que una persona espiritual es una persona que se comporta, cuya conducta es la que Dios quiere que sea. Una persona espiritual, ser espiritual no es un sentimiento. Ser espiritual no es una idea, no es una intención bonita de que yo amo a Dios. Compruébalo con tu conducta que amas a Dios. No es un sentimiento bonito que yo tengo buena vibra. Que tu conducta diga si tú tienes buena vibra. ¿Ok? Entonces, cuando una persona está, y caí en el tema que no quería caer, cuando una persona está viviendo su día a día, ¿okay? No moviendo un dedo, sin antes validar esas conductas con las que Dios espera, esa persona es espiritual. Ni un segundo antes. Entonces, si uno tiene la humildad de entender un poquito, de buscar entender lo que es una religión, uno se da cuenta que cualquier religión lo que viene es a modelar tus conductas. Eureka, así es que se es espiritual. Y si estamos apuntando a un proceso que se llama religión, para que los seres humanos, sin mucha explicación, cambien sus conductas y sean espirituales, por supuesto que los alienígenas están detrás, obviamente. No meto la mano por las religiones institucionalizadas, ¿ok? No digo que sean malas. Quiere decir que a lo mejor empiezan a, a, a aligerar algunos procesos, ¿ok? Instituciones humanizadas. Los de allá arriba no son humanos. No me extraña que a lo mejor los alienígenas en un momento dado quieran desmarcarse de una institución religiosa humanizada. ¿Ok? No me extraña. Claro. No, maestro, y con lo que acaba de decir también me pongo a pensar un poco, ¿no? El principio del live, yo comenté que había leído en varios lugares avistamientos, ¿no? De alienígenas y cosas. Entonces, quizás relacionándolo un poco con lo que dijo, el hecho de nosotros poder ver avistamientos muy consecutivos de seres que no son de esta tierra, podría llevarnos a pensar que entonces quizás nosotros estamos actuando de una manera equívoca a lo que ellos esperan, ¿no? O nos estamos saliendo como del camino y ellos de alguna manera están como más atentos a que volvamos a eso, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Fíjate que hay que decirlo, ¿no? Que una persona vea algo que parezca un objeto volador no identificado o tripulado, algo alienígena, no quiere decir me vinieron a contactar. No, no, espérate. Si nuevamente el carro pasa por tu calle, no quiere decir que te venga a visitar. ¿Ok? Pero de que hay presencia y la presencia es constante y que hoy en día se ha acentuado, eh, absoluta y totalmente sí. Absoluta y totalmente sí. Eso no quiere decir que todo el mundo se sienta afortunado que está recibiendo mensajes de diestra y siniestra. No. Lo que se puede asegurar es que la presencia, las actuaciones, ni siquiera la presencia, las actuaciones de los que están en contacto ha ido en aumento. Si me permites hacer referencia, no voy a entrar en polémicas tampoco. Revísense mis posts del año pasado. Hoy estamos en pandemia todavía. Algunos sí, algunos no, no importa. Estamos en una situación mundial complicada. Se están empezando oficialmente a encontrar curas. ¿Qué me refiero a la vacuna? Revísense mis posts. A principio de la pandemia, a principio de 1900, del 2020,
los alienígenas dejaron plasmado de forma simbólica lo que hoy se está descubriendo como cura. Lo que en el 2000, lo que al principio del 2020 no se imaginaba siquiera, hoy es una realidad. Entonces, que ellos estén preocupados, claro que sí. ¿Por qué están preocupados? Porque la gente viva más. No, porque si la gente se muere, no le va a alcanzar el tiempo para desarrollarse espiritualmente. Ellos les sigue interesando no la salud del ser humano. A ellos les interesa que sigan el mayor tiempo posible vivos, porque estando vivos es que se puede hacer el esfuerzo para crecer espiritualmente. Entonces, las ayudas son constantes. No es necesariamente, ellos tienen formas de ayudar que ustedes ni siquiera se imaginan. No es que están hablando con fulanito de tal, con fulanito de tal, que le hablaron con este laboratorio para darlo. No, no hace falta que haya una comunicación. Inclusive algunas inspiraciones divinas pueden ser, valga la redundancia, inspiradas por ellos. La actuación iluminada de algunas personas puede ser inspirada por los alienígenas. O sea que no es necesario que haya una comunicación. Mira tú, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. No, eso es fantasear otra vez. Eso es fantasear el fenómeno, no el fenómeno, fantasear sobre el hecho alienígena y desvirtuarlo. Serían absolutamente limitados si ellos tuvieran que bajar, ponerse de enfrente y hablar con alguien para que lo entienda. Eso lo hace un ser humano limitado. Ellos no lo necesitan. Pero de que es así, de que está, y sobre todo en esta pandemia, de que han estado tratando de hacer cosas importantes, por supuesto que sí. ¿Lo han logrado directamente? No, lo han logrado a través de personas. ¿Okay? Pero fíjate, Bárbara, permíteme decir algo. Otra vez lo vuelvo a repetir con toda la humildad posible. Este año, nuevamente, el año pasado también, me fue imposible escribir las energías que iban a mover el momento evolutivo de la humanidad. Los otros años lo he hecho y según otras personas ha sido bastante acertada. Estos dos últimos años y casi que lo empecé y aborté el proceso. ¿Por qué? Porque estamos, Bárbara, en un momento histórico muy complicado. Y no hablo de pandemia. Hablo de un momento histórico evolutivo muy complicado. Muy complicado. Desde hace algunos pocos años atrás se sentía evolutivamente muy clara, se sentía muy claro que había estructuras humanas que se iban a derrumbar. ¿Okay? Yo no voy a decir cuál es la estructura humana que se está derrumbando, pero sí hay estructuras humanas derrumbándose con esto de la pandemia. O sea, la liebre saltó por donde uno menos lo podía esperar. Ni Nostradamus hubiera pegado por donde iba. ¿Okay? Virus, sí, puede ser. Catástrofe, sí, puede ser. Pero por dónde iba a empezar a hacer el cambio era imposible. Y estamos en un momento evolutivo súper complejo. No voy a decir complicado. Veníamos más o menos como una línea recta, veníamos curveando un poquito, pero este momento evolutivo no es ni siquiera curvearse más, sino hacer un cambio drástico. Es una curva muy cerrada. Y eso amerita realmente que los hermanos mayores estén mucho más pendientes de algunas personas que están tratando de hacer la labor correcta. ¿Ok? Entonces sí corresponde totalmente a lo que tú dices, a los avistamientos mucho mayores que se están dando. Así. Gracias, maestro. Aquí Brice pregunta, maestro, qué se basarían para hacer la película E.T.? Yo estaba pequeña, pero me impactó bastante todo el guión. Si no me equivoco, en no mucho,
La película E.T. creo que tiene un basamento en un avistamiento que se dio en, no me acuerdo el nombre, en Inglaterra, años, una década antes de la aparición de E.T. Y es la escena cuando lo vienen a buscar con las luces y cuando se va, eh, cuando baja la platillo volador y se van a hacer recolección de cosas y Ticker, un extraterrestre chiquito, se escapa. Tiene eso, tiene eso único de referencia hasta donde yo sé. La pequeña estatura de un gris, no era gris, el cuello retráctil no tiene mucho sentido evolutivamente. ¿Okay? Es más de un muñequito feo pero bonito. Y que es un muñequito feo pero bonito. No tiene mucho más. A mi parecer, hasta donde yo sé, no tiene mucho más basamento. El que sí tiene un basamento y es hermoso es un cuento cercano al tercer tipo. Eso sí tiene muchísimo de basamento, bastante de película, pero muchísimo de basamento. Desde las intuiciones, desde el plantear ideas en ciertos humanos para que hagan algo, el interactuar con otros humanos para aprender de ellos, y más para aprender de ellos, no un aprendizaje real, para permitirles desarrollar a esos humanos cosas bonitas. Sí, la no peligrosidad de ellos es hermosísimo, ¿ok? En, en, en la película Encuentro cercano al tercer tipo, y la última escena, que es la conexión que se obtiene de alma a alma, porque estaban los científicos así hasta con sus armamentos, tus cosas escondidos, y la belleza de alma de esos muñequitos, por supuesto, eran muñequitos, no eran extraterrestres de verdad. Pero lo que trató de plantear el director, que es ese encuentro más allá de la mente, porque la mente decía, defiéndete porque te pueden destruir, la mente humana. Pero ellos lograron esa comunicación más allá de lo que la lógica decía que te defendieras. Una empatía que no era ni siquiera una empatía emocional, era una empatía de alma, hermosísima. El basamento, si ustedes no la han visto, búsquenla. Encuentros cercanos del tercer tipo. Es una película larguísima, pero, pero da bastante idea de lo que son. Bastante. Sí, es muy bueno. Vamos a ver si hay más preguntas aquí. Millita dice, ya me respondió, gracias. Ah, qué bueno. Porque preguntan a Masté, dicen que los reptilianos y que se han mezclado con los humanos, ¿es cierto? Creo que a eso me Todos. refería. Pero se están mezclando no porque sean, la mayoría no tiene el mismo sistema reproductor que el ser humano. Nuevamente la fantasía, ¿no? Se han mezclado a nivel de esencia. Sí, 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 totalmente. A nivel de esencia hay una mezcla, y con grises, y con sirianos, y con todo. A nivel de esencia hay una mezcla. Entonces, sí es correcto, se han mezclado con la raza humana, pero no es una mezcla biológica. Es una mezcla álmica, una mezcla de esencia. Ok, aquí tenemos otra pregunta que dice, maestro, ¿es cierto que los leyadianos, Pleiadianos. sí, y los asturianos se encuentran en comunicación con nosotros haciendo sanaciones a nivel energético en pro de nuestra evolución? Los pleiadianos y los otros que no lo entendí, todos se encuentran en comunicación, no con todo el mundo. ¿Okay? Haciendo sanaciones, mira, si la sanación va a servir para que alguien se acerque a Dios, la hacen. Si la sanación se la van a hacer a alguien para que ese alguien disfrute de la vida desenfrenadamente, no la hacen. Hagan lo que hagan. Eso tiene que dar como resultado que una persona se afane en comportarse como Dios espera. ¿Okay? Si para eso tiene que hacer milagros, lo hace.
Si para eso tienen que hacer sanaciones, lo hacen. Pero muy bien pueden no hacerlas. ¿Ustedes creen que si eso fuera totalmente cierto, tuviéramos pandemia? Claro. No. Pero no quiere decir que no la hagan. La hacen, pero en momentos de personas muy específicas, porque van a impulsar la cercanía hacia Dios en esa persona o en algún grupo. Porque, nuevamente, si ustedes entienden, me entienden, el motivo, el foco de atención de los extraterrenos, que es elevar, cambiar las conductas humanas para que el alma se acerque a Dios, ellos pueden hacer lo que ustedes quieran. Ellos pueden hacer lo que necesiten, siempre y cuando como resultado tengan eso. ¿Okay? Repito, si una persona simplemente quiere sanar, quiere una sanación milagrosa, le pide y le reza a los pleyadianos, y eso no va a contribuir a que la persona se acerque a Dios, sino que la persona sea más terrenal, ellos prefieren no hacerlo. El tema de ellos no es la sanación, el tema de ellos es la evolución espiritual. Si la sanación es un medio para conseguir la evolución espiritual, adelante, se hace. Si no, no. Es así de pragmático, o sea, ya. Así es. Ellos apuntan a algo más importante, maestro, ¿no? Claro. Bueno, Thais pregunta, maestro, ¿en la Biblia hay tecnología alienígena como la Arca de Noé? Sí hay. Sí hay, pero no es el tema de los mismos carros de fuego de Elías, el arca de la alianza. ¿Ustedes creen que era alianza de quién con quién? Mm, Ya voy a entender pocas palabras. Ajá. ok. Kamikia pregunta, maestro, ¿Moisés fue asistido por extraterrestres? Sí. También. ¿Con quién cree que se vio en el monte? ¿Cómo? No escuché. No, mentira. ¿Con quién cree usted que Moisés fue el de la tabla, verdad? ¿Con quién ustedes creen que se vio en el monte? Ajá, sigue. Namaste, maestro. ¿A través de sueños puede existir comunicación con ellos? Sí. Pero nuevamente, ellos no necesitan de comunicación como los seres humanos. Ellos no, si van a comunicarse con alguien, júrenlo que ese alguien ni cuenta se va a dar. Uh-huh. En el momento que ustedes se dan cuenta que se están comunicando con algo, hay que evaluarlo para ver si no es unas ganas que tienen de comunicarse ustedes con algo. Como dicen por aquí, las ganas tuyas de comunicarse con algo. Entonces, ellos no necesitan que ni siquiera se les oiga, porque es una comunicación de alma a alma, no es una comunicación de ellos hacia la mente de nadie. Entonces, pero sí, si se da el caso, sí, se puede comunicar. Pero hay que ponerle ojo a esas comunicaciones oníricas porque a lo mejor son sueños. Claro. ¿Ok? Nada más. Bueno, maestro, y que los evolucionados son ellos, no nosotros. Ellos me imagino que tienen medios que nosotros ni pensamos, ¿no? Por supuesto. Dígame si ellos, vamos a esperar que este sueño para comunicarme con ellos. Qué fastidio, pero hoy no volvió. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a seguir esperando para ver si de verdad nos escucha el sueño. Ellos no van a perder el tiempo. Ellos tienen forma, como dices tú, Bárbara, ellos tienen forma de llegar a las personas sin que la persona se dé cuenta. No fantasiemos con que me hablaron, con que me dijeron. Si ellos quieren hacer las cosas, lo van a hacer y la gente no se va a enterar. Inclusive la gente que dice que no cree en extraterrestres, si ellos necesitan decirle algo, se lo van a decir. ¿Okay? Porque si no, los estamos limitando mucho, perdón. ¿Ok? Claro. Ok, aquí Kamikia dice, maestro, se dice que Matusalén era abuelo de Moisés y que era un extraterreno. ¿Es cierto eso? Sí. Matusalén fue una de las razas iniciales, de los híbridos iniciales. ¿Ok? Matusalén era terrícola, por ahí.
pero era de la parte híbrida. La parte híbrida está en la primera parte del libro de Génesis. ¿Sí? ¿Y cómo lo reconocen ustedes? Se los he dicho. Cuando la Biblia tiene una bellísima forma de identificar a los que eran híbridos o alienígenas. Era los cientos de años que vivían. Cuando ustedes vean que en la Biblia dicen que fulanito duró tantos años, muchísimos años más que la expectativa humana, y en la era judaica, cuando en el Antiguo Testamento la expectativa de vida cuando mucho eran 40 años. Entonces, si vivió 300, 400, 500 años, esa es la forma soslayada de decir que no era terrícola, porque los terrícolas no vivían tanto. No te lo van a decir que era alienígena porque el concepto a lo mejor no existía. Eran dioses o semidioses, ¿ok? El concepto alienígena no existía. O descendientes de los dioses, y como la parte genética de ellos podían vivir muchos años. Eso también es otro tema. En realidad no vivían tantos años. Lo que pasaba es que hacían viajes en el tiempo. Se presentaban 400 años antes, se presentaban 400 años después, y la gente decía, wow, vivió 400 años. No. Okay. Lo que pasa es que había brincos en el tiempo, que si lo vieron hace 400 años, lo vieron ahorita, por lo menos vivió 400 años. No, pero no importa. Bíblicamente, los que viven más de la expectativa humana eran los que se decían híbridos o alienígenas directamente. Exacto. Ok, no sé si tenemos más preguntas, creo que no, maestro. Melquisedec era extraterrestre. Ay, yo no sé quién es. Probablemente. Probablemente. Pues sí, bueno, maestro. Creo que ya se nos acabaron las preguntas. Dice mucho. Pero muy interesante porque sinceramente no creo que uno a la primera asocie los alienígenas con la espiritualidad. Y creo que es total. Yo creo que eso es lo más importante. Lo que podemos sacar de resumen de este live es eso, la asociación correcta, directa y absoluta de los alienígenas con nuestra evolución espiritual, con la evolución espiritual del género humano. ¿Ok? Eso es absoluto. Y de eso pudiéramos hablar durante horas, lo he hablado con mis discípulos. De eso pudiéramos hablar desde Génesis hasta donde sea. Y eso empieza a abrirnos los ojos a muchas otras cosas. Muchas veces si nosotros damos por sentado algo incorrecto, todo lo que viene de ahí no se entiende. Pero basta cambiar con ese punto medular y todo lo demás se empieza a entender. Y el entendimiento, la relación directa de los alienígenas con nuestra evolución espiritual es total y absoluta. Es así, maestro. Buenísimo. Muchas gracias por este live. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Vania, por estar aquí con nosotros y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Namaste. Chao.